Muy bien, hermanos, continuamos. Bueno, ya hemos visto un poquito más enfocado el aspecto de la expiación. Hablando de esto, esta es la doctrina del Evangelio, es la doctrina de la salvación. La expiación por el pecado es una base en la cual Dios ha realizado un acto para que Cristo llevara mis pecados, pero se requiere la fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante, la justificación. Esto es diferente a la expiación, aunque van juntas y se cumplen en el mismo instante las dos. Todos los beneficios del Evangelio se cumplen en uno solo, pero lo vemos de una manera, lo vemos de otra, lo vemos de otra. Entonces, así acabamos de ver la expiación y ahora vamos a ver la justificación. Justificación tiene con que Dios declare a un pecador justo, como dice de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Nosotros estamos aprendiendo la base doctrinal, pero también la vida de fe de Abel. Justificado o declarado justo significa ser declarado justo ante la ley de Dios. Significa que la ley de Dios, del Dios justo, ha sido satisfecha por la remisión de la culpa, es decir, por el pago. Remisión quiere decir el pago de la culpa. Significa que el culpable está en paz con la ley de Dios. Y la ley ya no lo ve como un enemigo, ya no lo ve como un reo de muerte, lo ve con acceso al lugar santísimo. La ley le abre el camino hasta el lugar santísimo. Eso es la figura de un justo o de alguien que ha sido justificado. Y de paso, o de antemano les digo que no hay justo ni aun uno por sí mismo. Todo ser humano o es justificado por la fe en Cristo o no puede alcanzar testimonio delante de Dios que sea justo. Es decir, la ley de Dios no le permite entrar al lugar santísimo. Por el contrario, la ley aplicará el juicio de Dios sobre el pecador no justificado. Vamos a ir viéndolo por partes. En Romanos 3:19 en adelante dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, aquí nos está diciendo que muchos se cubren o se abrigan o se quieren amparar bajo la protección de la ley de Dios, diciendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero ignoran la otra parte, que Dios es juez justo y que tarde o temprano el impío será castigado. Bueno, la ley no puede declarar justo a nadie, por cuanto todos pecaron. Pero lo que hace la ley solamente es dar conocimiento del pecado.
Allá en Levítico oímos esta frase: y si alguno delinquiere, ¿verdad?, o cometiere pecados que no se deben de hacer conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, bajo la ley, todo ser humano es culpable, porque para eso fue dada la ley, para culpar, para dar el conocimiento del pecado. Dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Puntualmente dice esto en Romanos 3:20. Y siguiendo adelante, en el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bueno, vimos en Isaías que él testificó, ¿verdad?, de la justicia de Dios, que es por la fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Bueno, la ley y los profetas. La ley marcaba los rituales del sacrificio. Y ahorita yo les señalaba que el que ofrecía un sacrificio debería ser consciente y sintiéndose en su corazón que era culpable y que aquella víctima estaba recibiendo el castigo por sus pecados, pero viendo hacia Cristo, quien sería la víctima inocente que llevaría el pecado de todos nosotros. Bueno, entonces, aparte de la ley, aquí nos está abriendo una página que se llama la página de la gracia. Sin merecerlo, sin tener que pagar, Dios te adjudica el cumplimiento de la ley a través de Jesucristo. Porque Jesucristo cumplió perfectamente toda la ley. Entonces la justicia de Cristo es imputada al creyente de fe, ¿verdad? Por eso dice: ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Esta es la opción de Dios. Por la ley nadie podrá ser justificado, aunque lo intenten y lo pretendan llevarlo a cabo. Dios nos dice: ningún ser humano será justificado. Pero Dios te ofrece gratuitamente una manera en que Él puede cubrirte con la justicia de Cristo, investirte interiormente en tu corazón. Bien, dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. No hay un ser humano que no necesite la justicia de Dios por medio de la fe. Podemos decir que el hombre ha conocido tres formas en que ha buscado ser justo. ¿Sí? El hombre tiene una búsqueda para justificarse ante Dios. ¿Saben por qué? Porque tiene conciencia de pecado, porque su conciencia, sus hechos hablan de que él ha infringido la ley, que es un delincuente ante la ley. Entonces, una de las maneras en que el hombre ha buscado ser justificado es cumplir la ley de Dios en sus fuerzas. Y saben que es imposible, no puede, no podemos, porque el pecado siempre echará a perder cuando yo me presente ante la ley. Lo cual es imposible conseguirlo, porque la ley fue dada para mostrar el conocimiento del pecado y llevar al hombre al juicio de la justicia divina. Lo que hace la ley con el pecador es llevarlo al juicio para que reciba por la ley
el castigo de sus pecados. Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que Dios ofrece, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Una segunda manera en que el hombre busca justificarse a sí mismo es por querer ser justo por su propia bondad. Es decir, que él es bueno por naturaleza. No siente la necesidad de que alguien responda por él. Su propia bondad, él se declara justo. Es su propia justicia la que él quiere llevar delante de Dios. Pero Dios lo llevará ante la ley para que conozca su pecado. Y dice, y lo manifiesta esforzándose en cumplir buenas obras a los ojos de Dios. Buenas obras. Pero estos dos casos son delantales de hoja de higuera que no pueden quitar la culpa del pecado a los ojos de Dios. Tanto querer cumplir la ley en sus fuerzas como querer justificarse por su propia bondad. Es como Adán y Eva que cubrieron su desnudez, su vergüenza con delantales de higuera. No podía hacerlo porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y la tercera forma como el hombre ha buscado ser justificado es por la fe. ¿Sí? Hay hombres, muchos, que renunciamos a nuestra propia bondad, que renunciamos a querer cumplir la ley en nuestras fuerzas. Y estuvimos listos y dispuestos a buscar otra manera. Y fue cuando Dios vino a nuestro encuentro y nos ofreció a Cristo y la manera en que podríamos ser justificados por gracia, por medio de la fe. Y dice que esta tercera forma es aceptar por la fe la vestidura que Dios nos ofrece, que viene de la sangre de una víctima inocente que entregó su vida para pagar la culpa de los pecados de un pecador culpable ante la ley. Bien, continuamos.